Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera, con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy y finalizando nuestro libro de Job. Pero como siempre nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos pidiéndole al Señor que nos envíe el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre nosotros, sobre todos ustedes que en cualquier momento van a ver este capítulo, que venga con esta poderosa unción y les abra el corazón, el entendimiento, la mente, para poder entender la santa palabra de Dios y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, el capítulo 41 del libro de Job. Vamos a hablar sobre él y yo los invito a ustedes a leerlo porque todo es una larga descripción de este ser llamado Leviatán, que después vamos a ver en el libro del Apocalipsis. Vimos en la semana pasada cómo en este diálogo del Señor con Job habla de Behemoth y este otro animal que en el capítulo 40, versículo del 15 al 24 está el Señor discutiendo con nuestro amigo Job. Y ahora pues viene este temible y más temible monstruo todavía llamado el Leviatán. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3, versículo 8. Job con ese contexto consideró como los marineros y como los pescadores maldecían a este ser tan amenazante, este tal Leviatán. Y con la misma pasión que estos marineros maldecían a Leviatán, pues Job maldijo el día que él había nacido, en medio de todas sus desgracias. Por lo general, se considera que el Leviatán es un monstruo marino, o una especie de dragón mítico que aterrorizaba a los pescadores de esa zona. Acuérdense que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, es de tiempos inmemoriales. Sin embargo, aquí en este contexto de este capítulo 41, el Señor no parece, por lo menos, considerar a Leviatán como un ser mítico en absoluto. Él lo está poniendo como un ejemplo a Job. Todos son conjunciones. Podemos pensar que posiblemente el Señor, sabiendo cuando se dirige a Job en este diálogo, viendo la cultura de la zona y lo que se hablaba de este tal Leviatán, pues lo haya utilizado como ejemplo. Puede ser, otras personas piensan que haya sido un animal que se haya extinguido, como otras tantas especies han desaparecido. En realidad no sabemos quién es exactamente Leviatán, un antiguo dinosaurio parecido a un dragón que sobrevivió. Posiblemente fuera algo colectivo que hubiera en la memoria. Otros consideran que el Leviatán era una especie de cocodrilo muy poderoso que había por esa época en ese lugar. Inclusive las excursiones han ido tan lejos y han sido tan descabelladas que los testigos de Jehová en el 1918 en la Atalaya dijeron que el Leviatán era el invento de las locomotoras. Dijeron que la locomotora era el Leviatán, que expulsaba humo. En esa época echaban humo porque eran a vapor. Hasta ese grado de locura se ha llegado a especular. De todas formas, lo que hace la asociación entre este ser, sea real, sea mítico, poderosísimo, es su conexión, como aquí lo pone, asociado con Satanás. Eso es lo más interesante. Satanás, el Señor lo reprenda, es a menudo representado como un dragón o como una serpiente. Lo vemos en Génesis 3, lo vemos en Apocalipsis 12, 13. Por lo tanto, el Leviatán puede ser otra manifestación similar a esta serpiente del jardín o de este dragón que se enfrenta a la mujer en el capítulo 12 del Apocalipsis.
Eh, así como Job era impotente, y este es el punto, es lo que el Señor le quiere demostrar. Así como Job era impotente contra Leviatán, como aquí lo presenta, que al parecer todos los hombres eran impotentes contra Leviatán. También quería hacer reflexionar a Job que también él era impotente contra un Satanás, que el Señor reprenda, que ha sido desatado en su contra. Por eso pone este ejemplo: solo él puede ser el único que puede destruir y quitarle poder a este ser llamado el enemigo de Dios. Por eso podemos, sin pensar y sin dudar un momento ni darle mucha vuelta al asunto, que Satanás aquí es tipificado como este gigante Leviatán. Y esa es la pregunta que el Señor le presenta a Job y también nos presenta a nosotros. ¿Puedes tú lidiar con él tú solo? Es el reconocimiento de la impotencia de Job y nuestra propia impotencia. Claro que no tenía Job, no tenía lo que tenemos nosotros, la poderosa arma del nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, el poder de la cruz y de la sangre de Cristo, que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros y por la cual damos gracias a Dios. También hay un segundo punto que es importante, y es el central, que Dios mismo sí tenía dominio sobre Leviatán, o sea, que tenía dominio sobre todo lo que está debajo del cielo, diciéndole: todo es mío. Primero le habló de su dominio sobre Behemoth, ahora le habla sobre su dominio sobre Leviatán. El Señor está ilustrando lo que dijo en el capítulo 40 del 8 al 14. Está celebrando el triunfo moral sobre las puertas del mal. Se ha demostrado que Satanás, el enemigo, el acusador, está equivocado con su fuerza, aunque Job todavía no lo sabe. Por eso tenemos que ver este cuadro completo en el aspecto de que los amigos de Job ni él sabían esto. El Señor se lo está desarrollando a Job. Si es bien es cierto que este nombre específico de Satanás, que el Señor reprenda, nunca es mencionado fuera del prólogo de la introducción del libro, esto no significa que este trato del Señor con este ángel en esta forma de libro sapiensal no esté presente, porque este es el origen de todos los conflictos de Job, probar la fidelidad de Job. Hay muchas otras cosas que pudiéramos decir, pero nos vamos a centrar en 5 datos interesantes de Leviatán en la Biblia. Primero, Leviatán es descrito en Job 41 como una criatura marina de inmensa fuerza, con escamas impenetrables y fuego saliendo por su boca. Simboliza un poder incontrolable que solo el Señor puede dominar. El Salmo 74, versículo 14, se menciona a Leviatán como una fuerza derrotada por Dios, símbolo de la victoria divina sobre las fuerzas del caos y sobre la destrucción. Isaías 27:1 profetiza la derrota final del Leviatán, que dice será destruido por la espada del Señor, lo que representa la victoria de Dios sobre el mar y la restauración del orden divino. Leviatán se menciona también en el contexto de las mitologías antiguas de los pueblos que rodeaban a Israel, donde se le veía como una serpiente marina, ya dijimos, gigante. La Biblia adapta este poder para ponerlo en contraposición a la soberanía de Dios, que por supuesto lo aplasta y es mucho más poderosa que la fuerza que los hombres piensan que es invencible. La figura de Leviatán se utiliza para subrayar la grandeza de Dios en comparación con la creación, mostrando incluso que la criatura más temible, todas son obra de la mano del Creador y Él lo domina. O sea, esto es lo que este capítulo nos dice. Este estudio nos desafía a explorar los misterios de la existencia y a profundizar en nuestra comprensión de todos los simbolismos bíblicos.
no quedarnos solamente en lo escrito, ver qué es lo que le quiso transmitir a ellos y qué es lo que nos quiere transmitir a nosotros. Por fin llegamos al capítulo 42, el capítulo final de nuestro libro de Job. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Job respondió al Señor diciendo: comprendo que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta inalcanzable. ¿Quién es este que sin sentido empaña mis designios? Cierto, he querido explicar sin comprender las maravillas que me superan y que me ignoran. Cosas que ya comienza Job a sentar cabeza. Esta grandiosa declaración de Job evidentemente está conectada con el impresionante despliegue de poder de la fuerza de Dios sobre la creación, representada por Behemoth y Leviatán. Pero también la fuerza de Dios está conectada con el consuelo que siente Job de su santa presencia, sabiendo que la santa presencia de Dios solamente no es un acompañar, sino un proteger. Que Dios tiene poder sobre todo el mal que puede existir sobre la tierra, porque Él tiene poder sobre todo. Que Dios todo lo puede, incluso brindarle algo que los amigos de Job no le pudieron brindar: seguridad de la presencia de Dios, del acercamiento de Job. El Dios que puede dominar a Behemoth y a Leviatán también puede lograr cualquier otro propósito en la vida de Job, incluyendo el significado misterioso de todo lo que le ha sucedido. Job tiene un cambio. Job reconoce que ha dicho muchas cosas imprudentes, que ha dicho cosas tristes, sobre todo en este debate provocado por sus amigos. En algún momento dudó de la bondad de Dios y de su justo juicio. En ocasiones dudó si había algo bueno en esta vida o en la del más allá. Siempre tenemos que recalcar que si esta duda entre Job es provocada por la angustia y la zozobra de los ataques de sus supuestos amigos, que podríamos decir en lenguaje moderno que lo sacaron de quicio. Ahora Job está donde debe estar, está buscando la respuesta donde la debía haber buscado, en la presencia de Dios. Ahora Job está cerrando el círculo, está regresando a los estados humildes de satisfacción, todavía sin saber las respuestas a las preguntas que provocaron la crisis tan grande con el ataque de sus compañeros. Ya Job va llegando, va cerrando este círculo donde se va acercando a no entender lo que le pasa, pero a confiar en aquel que lo ha creado. Que es la situación en que muchas veces nosotros, los hermanos, tenemos que llegar cuando estamos en un momento como Job, que tenemos tantas preguntas de cosas que nos pasan o vivimos y no tenemos respuestas. En vez de ponernos a despotricar, tenemos que llegar a esta actitud de Job. Yo no sé nada, tú lo sabes todo, soy un insensato. Ten misericordia de mí. Cerrar el círculo en la confianza de Dios y en el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, si somos siervos de Dios. Y si nos hemos apartado del camino de Dios, pensar entonces qué es lo que ha provocado que esto llegue a mí y cómo yo puedo restaurar mi comunión con Dios, porque todas las cosas malas pueden tener también el sentido que te están llamando la atención, que debes cambiar algo en tu vida. Job te sentía lo que había dicho acerca del Señor era en cierta parte cierto, y el Señor mismo dijo a los tres amigos de Job: no habéis hablado de mí lo correcto como lo ha hecho mi siervo Job.
Pero ahora, bajo el sentido de la presencia divina, Job sentía incluso que cuando había hablado correctamente se había quedado corto. Había pronunciado un discurso cuando le tocó hablar de un significado que él mismo no podía entender. El pensamiento de Job aquí se expresa fantásticamente en uno de los salmos, en el Salmo 131, que dice: el Señor no ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. Vamos a ver el versículo 4 al 6 y dice así: escúchame pues, que voy a hablarte. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Solo de oídas sabías de ti, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me arrepiento y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Oye, te lo ruego y hablaré. Ante todo, anteriormente, Job parecía querer desafiar a Dios. Lo vimos en Job 31, en una forma de confrontación, en una forma de bronca. Ahora, después de esta tremenda experiencia personal con Dios, él se dirige respetuosamente y le pide a Dios el derecho de hablar, de poder hablar. Y me encanta esta frase: te había conocido de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esto nos recuerda que el aspecto más poderoso del encuentro de Dios con Job no fue principalmente lo que Dios le dijo, sino que fue la presencia sencilla, la presencia vivificante, la presencia amorosa, la presencia poderosa de Dios. Fue esa presencia lo que cambió absolutamente todo. Por eso que muchas veces yo le digo, con Dios no hace falta muchas veces tantas palabras, sino sentir su presencia. Y a veces con hermanos no necesitamos tantas palabras, sino que ellos sientan nuestra presencia. A mí me escribió una vez una hermana, me decía que qué versículos bíblicos puedo darle a una amiga mía que perdió a su hijo. Yo le dije: mi querida hermana, no existe ningún versículo bíblico que tú le puedas dar a una madre que ha perdido un hijo que la conforte. Lo único que puede confortar una madre que ha perdido el hijo es que tú estés, tu presencia al lado de ella, y que ella sepa que a través de ti Dios se está manifestando en este amor, en esta compañía, hasta el momento que ella se abra y te pregunte. Pero no, una madre que ha perdido un hijo no podemos llegar con la pedantería de soltarle 15 versículos bíblicos, con toda la buena intención que lo hagamos. Es esta presencia que Dios le transmite a Job la que nosotros podemos transmitir. Ver a Dios, por supuesto, no con los ojos literales, sino de una manera, pudiéramos decir, parece raro, literalmente real. Era como Santa Teresa decía, un ver sin ver. Santa Teresa decía que una visión era un ver sin ver. Era un ver con más certeza que lo que vemos con nuestros ojos, pero que no lo vemos con nuestros ojos, sino que lo vemos en nuestro espíritu. Es una presencia profunda de experiencia mística con Dios, este ver sin ver. Porque a veces que nuestros ojos de la mente, de la cara, los ojos físicos, nos pueden engañar. Tantas veces, la experiencia que he tenido yo, lo he dicho, lo he visto con mis ojos y me he dado cuenta que no es lo que yo pensé que había visto. Pero este ver sin ver, hermano, casi nunca te engaña. Esto es lo que tanto Job deseaba, saber que Dios estaba ahí en medio de su crisis. Esta maravillosa presencia de Dios le ha bajado los humos un poco también
a Job. No tenemos que asumir que lo que sabía Job de Dios era necesariamente falso, sino que era insuficiente. Y cada una experiencia hasta el día de hoy con una persona espiritual, cada una experiencia que la persona tiene, muchas veces supera a la anterior y agrega algo que tú no conocías. Y no es que tuvieras información falsa, es que la información completa va a ser el Señor el día que lo veamos cara a cara. Dice que Job, que él de toda esta experiencia se aborrece, y es importante entender cada frase de esta declaración. Esta parecería ser la convicción normal de un pecador, incluso un santo como Job, siente la presencia de Dios, de que se ha equivocado. Si no hay evidencia de que Job con esta declaración en realidad se estaba retractando de todas las declaraciones anteriores que había hecho basado en su ignorancia de Dios. Me aborrezco, este verbo en el contexto judío de hablar era muy cercano a decir me retracto de lo que yo dije. Todas las traducciones, aborrezco a mí mismo, que se encuentran en hebreo, no va, cuando dice me aborrezco a este autodesprecio de sí mismo, ese arrepentimiento radical que dice yo no sirvo absolutamente para nada, sí, porque somos imagen de Dios. Es una forma de decir he caído, reconozco que lo que dije fue una verdadera tontería, hubiera preferido no decirlo, me retracto de ignorancia con quien yo me expresé. Y dice que se arrepiente en polvo y ceniza. Es lo que estaba haciendo anteriormente. Era correcto que Job se arrepintiera. No había hecho nada para invitar a la crisis que entró en su vida. Pero las razones de esa crisis estaban enraizadas en la contienda entre Dios y Satanás, como dice Job 1 y 2. Recordando siempre que esto es un libro sapiensal. No estamos relatando una historia como el libro de los Reyes. Es un libro que está dándonos las respuestas del orden en el mundo. Un libro que es de sabiduría. Sin embargo, Job tuvo que arrepentirse de su mala actitud después que llegaron sus amigos por ceder a la desesperación tan excesivamente como lo llevaron en su discurso un poco imprudente mientras estaba en esa contienda con sus compañeros. Los pecados de los que Job se arrepintió aquí eran pecados generales, pecados comunes a todos los hombres, que parecían más oscuros en la presencia de Dios, en este encuentro con Dios, pero que estos pecados en nada fueron la razón de todo lo que vino a la vida de Job. Fueron pecados cometidos después de esa catástrofe. Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. ¿Se acuerda cuando dijo que maldito el día que nació? Job se tenía que arrepentir de su deseo de morir. Job se arrepintió de todas las quejas y todos los desafíos que lanzó contra Dios. Job se arrepintió de su falta de esperanza. Job se arrepintió de que sus declaraciones habían sido un oscurecimiento de la sabiduría de él por decir palabras de lo cual él no tenía la idea de que estaba hablando, se estaba dejando llevar por las emociones del momento, que habló más allá de su conocimiento. Se podría decir que esta palabra de Job, palabra de arrepentimiento, y no solo de arrepentimiento, de sumisión delante de Dios, terminaron la contienda que nos presenta el libro al principio entre Dios y Satanás, y se demostró que la victoria era de Dios y que la victoria era de Job. La confianza de Dios en la fe de Job fue totalmente vindicada. Vamos a ver un poco ahora también de el epílogo, ahora con lo que termina el libro de Job, del versículo 7 en adelante, y dice así: después de haber dirigido el Señor estas palabras a Job, dijo Elifaz el
temanita. Mi cólera se ha encendido contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con rectitud como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, acercaos a mi siervo Job y ofrecedlos en holocaustos por vosotros. Mi siervo Job intercederá por vosotros sin atención a él, no castigaré vuestra necedad. Aquí aparece de nuevo la intercesión. El Señor puede castigar a los amigos de Job, pero por la intervención de Job, por el amor que él le tiene a Job, no los va a destruir. Como cuando no destruyó a Israel, cuando Moisés invocó la amistad de ellos con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no destruyó a Israel cuando le mencionaron esas 3 personas que eran amadas por él. Eso es la intercesión. Por eso cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra oración, por medio de personas a quien Dios ha amado profundamente, que están en el cielo, tiene una raíz bíblica fuerte y muy buena. Sigue diciendo: fueron pues Elifaz, el temanita, Bildad, el zoahita, y Sofar, el naamatita, e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a Job. El Señor cambió la suerte de Job por haber intercedido por sus amigos y le duplicó todos los bienes que antes poseía. Vinieron todos sus hermanos y hermanas y todos sus conocidos de antes. Comieron con él en su casa, le tuvieron compasión y lo consolaron por el mal que el Señor había descargado sobre él. Cada uno le entregó una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la nueva condición de Job más que la primera, y llegó a poseer 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso el nombre de Yamimá, a la segunda el nombre de Casiá, y a la tercera Queren Afuk. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Sus padres les dio parte en la herencia como a sus hermanos. Después de todo esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a sus hijas de crecer hasta la 4ª generación. Y Job murió anciano y colmado de días. Así termina este libro de Job. Esta es la restauración de Job. Vemos que el Señor, cuando da golpes o destruye algo, siempre es porque lo va a restaurar. Muchos de ustedes pueden estar pensando, porque ya lo he oído anteriormente: sí, pero está bien, le devolvió 10 hijos, pero los hijos que habían muerto, ¿qué? Vuelvo a repetirle, esto es un libro sapiensal. Lo vengo repitiendo como una cotorra desde el capítulo 1 hasta ahora. El libro sapiensal no te narra una historia como el libro de los reyes o como los libros de crónicas, que hay que tomarla. Un libro sapiensal lo que intenta es transmitirte una enseñanza. Por eso este libro de Job para mí es un libro sapiensal, porque nos transmite la gran enseñanza. Que cuando el Señor obra en tu vida, al final Él restaura y te da el doble de lo que tú tenías cuando tú eres fiel y consecuente con Él. Ese es el mensaje del libro. No que si se murieron, porque se murieron. Posiblemente todo esto sea una experiencia vivencial espiritual para todos nosotros poder entender algo que hasta el día de hoy es muy difícil de comprender, porque el mal le sucede a las personas y sobre todo a las personas buenas. Vemos esta última parte muy hermosa, como todos regresaron, como volvió a ser un hombre rico. Termina con una historia de un hombre que ha vivido 100 y tantos años, y Dios lo dio, lo premió, y uno dirá, bueno, como si Job sería una persona mayor y vive 140 años, tendría 200 años. Pues vemos lo que les dije anteriormente en la Biblia: cuando a una persona se le ponen muchos años, quiere decir que es una persona bendecida por Dios.
en un tiempo donde las personas se morían del apéndice y se morían de una infección porque no había penicilina, en un mundo que la muerte era muy común. En esa época la gente moría muy joven. Una persona que viviera mucho tiempo quería decir que era muy amada por Dios. Por eso vemos que Matusalén pone que vivió 900 y tantos años. Quiere decir que fue un hombre extremadamente amado por Dios. Vemos cómo todo lo que este pobre hombre había perdido lo recibió en extra. Los nombres de las muchachas nos lo dice. El primero nombre que tenemos, que se podía pronunciar como Gemima, también es tórtola, o un día que brilla, cesia, quiere decir canela, un aroma fragante. Karen, Hapuk, quiere decir una vasija bien pintada, un cuerno bello de tomar. O sea, lo que quiere decir que eran tan hermosas que no necesitaban nada. O sea que vemos en este libro profundamente que no hay solución de problemas. No se resuelve el problema de la muerte de los hijos de Job. Hay una gran revelación. Es un llamado para que Dios pueda llamar a los hombres a la comunión con uno mismo a través del sufrimiento. Llegarse uno no en el sufrimiento, no a desdoblar mi ser interior de lo que me está sucediendo por medio de abstraerme o de maldiciones o de separación o de buscar, sino entrar dentro de mí y ver qué es lo que se puede reparar y cómo lo podemos reparar, que por supuesto es la presencia de Dios. Eso, en algún momento de nuestra vida pasaremos un tiempo como Job. La certeza es que nos da este libro, es que aunque no entendamos lo que está sucediendo, porque vemos que hay un mundo espiritual en batalla que nos sobrepasa y nos afecta y nosotros no lo sabemos, como en el caso que nos presenta Job, es saber que la única solución no está en separarnos de Dios, que eso es complicar la cosa, que en momentos terribles que tengamos la única solución es permanecer unido al Señor, porque en Él está la restauración. Él es el único que nos puede restaurar. Ojalá que este libro, que créanlo o no, me ha dado bastante trabajo grabarlo, no sé por qué motivo, ha habido todo inconveniente técnico para grabaciones que no se daban, grabaciones que se quedaban a la mitad, grabaciones que no pasaban. Ustedes no se imaginan, este es el libro que más trabajo me ha dado a mí grabar en mi vida, y por algo habrá alguien que no le interesa que este libro se grabe, pero gracias a Dios hemos llegado al final y le doy gracias al Señor por eso. Recuerdo que tenemos nuestro viaje a Israel, que sigue como siempre el 7 de noviembre, del 7 al 17, con el padre Javier Olivera Rabasi, con el gran apologista Santiago Alarcón. Toda la información, absolutamente toda la información que ustedes necesitan saber está en peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloe con 2 S. Peregrinaciones Siloe, todo junto.com. Ahí van a la foto que está de nosotros los tres, que dice Peregrinación Noviembre 7 Israel. Da un clic y en la página que se desarrolla está el pago, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, cómo pagar. Ahí mismo puedes hacer la reserva. Y está el email, que si ustedes tienen alguna pregunta me la pueden hacer y yo contesto todos los días las preguntas que llegan a mi buzón. Pues que espero que el Señor los haya ayudado a entender un poco más de este misterio de la vida a través del libro de Job. A mí me ha ayudado también tremendamente volver a leer este libro. Como siempre les digo, que el Señor los bendiga, los guarde, los tenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.